Dejar tu empleo sin sistema es jugar a la ruleta rusa con tu vida. Durante años pensé que odiaba mi empleo. Eso me decía cada lunes por la mañana, mientras apagaba la alarma por tercera vez y me quedaba viendo el techo con la sensación de que algo estaba mal, pero sin saber exactamente qué. Me repetía que el problema era mi jefe, la empresa, el tráfico, el horario, el sueldo. Siempre había un culpable externo. Siempre algo afuera que explicar por qué me sentía tan cansado incluso antes de empezar el día. La realidad era más incómoda, no odiaba el empleo. Odiaba sentirme atrapado. Mi rutina era impecable. Demasiado. Despertar a la misma hora, el mismo café aguado, la misma ropa formal que ya no decía nada de mí, el mismo camino lleno de coches avanzando a paso de tortuga. Llegaba a la oficina con la sonrisa ensayada, saludaba a los mismos compañeros que llevaban años diciendo ya mero renuncio sin nunca hacerlo, y me sentaba frente a la computadora como quien se sienta frente a una jaula con aire acondicionado. No me iba mal. Eso era lo peor. Tenía un sueldo decente, prestaciones, seguro médico, Infonavit, aguinaldo, vacaciones contadas pero seguras. Desde afuera, mi vida era estable. Desde adentro, se sentía como una pausa eterna. Como si todo estuviera en stand-by mientras los años corrían. Cada quincena me llegaba el depósito y sentía un alivio inmediato, que duraba poco. Pagaba renta, servicios, tarjetas, y el dinero volvía a irse como si nunca hubiera estado ahí. No estaba ahogado, pero tampoco avanzaba. Era como nadar sin llegar nunca a la orilla. Y entonces estaba Lucho. Lucho, mi amigo el millonario. El mismo que años atrás fue el burro del salón, el que no encajaba, el que parecía no tener futuro según los estándares correctos. Ahora era el tipo que hablaba de negocios digitales, inversiones, libertad financiera, con una calma que me desesperaba y me intrigaba al mismo tiempo. Yo lo escuchaba hablar de ingresos pasivos, de proyectos online, de no depender de un jefe, y algo dentro de mí se encendía. Una mezcla peligrosa de esperanza y fantasía. Porque en mi cabeza empezaba a formarse una idea tentadora. Renuncio. Me voy. Dejo todo. Empiezo mi vida de emprendedor. Así, sin más. En mis peores días en la oficina, esa idea se sentía como un escape heroico. Me imaginaba cerrando la laptop del trabajo por última vez, entregando mi gafete, saliendo del edificio con una sonrisa de película mientras el sol me daba en la cara y empezaba mi verdadera vida. Pero cuando llegaba la noche y el ruido se apagaba, el miedo aparecía. No el miedo romántico, sino el real. El miedo a no tener ingreso fijo. El miedo a enfermarme sin seguro. El miedo a fallar. El miedo a descubrir que tal vez yo no era tan bueno como pensaba. Ahí era donde el discurso motivacional de Internet ya no alcanzaba. Porque en redes todo se ve fácil. Renuncia y persigue tus sueños. Quien no arriesga no gana. Emprende o muere empleado. Pero nadie hablaba del terror silencioso de no saber si el próximo mes podrás pagar la renta. Nadie hablaba de despertarte sin jefe, sí, pero también sin estructura, sin presión externa, sin red. Yo estaba justo en ese punto, harto del empleo, pero aterrorizado del vacío. Una tarde quedé con Lucho para tomar café. No iba con una pregunta clara, pero sí con un nudo en el pecho. Él llegó relajado, como siempre, pidió lo suyo y me miró con esa cara que ya conocía, la de te leo antes de que hables. ¿Estás pensando en dejar tu empleo?, me dijo, así, sin rodeos. Me reí nervioso. Se me nota, ¿no? Mucho. Y por eso te voy a decir algo que no te va a gustar. Ahí supe que esa conversación no iba a ser como los videos de YouTube. Yo esperaba que me dijera, dale, tú puedes, lánzate, la red aparece cuando saltas. Pero Lucho no hablaba así. Nunca lo hizo. No dejes tu empleo todavía, dijo con total calma. Sentí una decepción inmediata. Como si me hubiera quitado el juguete justo cuando iba a abrirlo. ¿Cómo?, le pregunté. ¿No se supone que uno tiene que arriesgarse? Lucho dio un sorbo a su café y me miró serio. Arriesgarse no es ser irresponsable. Y dejar un empleo sin sistema es jugar a la ruleta con tu vida. Ahí empezó todo. No el emprendimiento. La desilusión. La ruptura con la fantasía. Me explicó que el empleo, aunque no me gustara,
cumplía una función clave, pagaba mis errores. Me daba margen para aprender sin morir en el intento. Me daba estabilidad mientras construía algo más. Yo nunca lo había visto así. Para mí, el empleo era la cárcel. Para él, era el combustible temporal. No dejes tu empleo hasta que tus negocios digitales te den al menos 3 veces lo que ganas aquí, me dijo. Porque cuando dependes solo de ellos, el estrés te hace tomar malas decisiones. 3 veces. La cifra me sonó absurda. Yo apenas estaba empezando a generar algo extra y ya soñaba con renunciar. Lucho continuó, sin suavizar nada. Y segundo, no dejes tu empleo hasta que tengas ahorrado al menos un año completo de tus gastos. Un año. No 3 meses. No, ahí la llevo. Un año real. Sentí que me hablaba en otro idioma. Un año sin trabajar. Eso me parecía imposible. ¿Y si ya no aguanto? Le pregunté, casi como un reclamo. Lucho suspiró. Ahí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el problema es el empleo, cuando el problema es la indisciplina. Y si te sales sin estructura, esa indisciplina se multiplica. Eso me pegó más duro de lo que esperaba. Nunca me consideré indisciplinado. Al contrario. Siempre cumplía horarios, entregas, objetivos. Pero Lucho me hizo ver algo que nunca había considerado. Yo era disciplinado porque alguien más me obligaba a hacerlo. Sin jefe, sin horario, sin presión externa, muchos se aflojan, dijo. Se despiertan tarde, posponen, se engañan. Y ahí es cuando el emprendimiento se vuelve una trampa peor que el empleo. Me quedé callado. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Había días libres en los que no hacía nada productivo aunque tuviera tiempo. Me decía que estaba descansando, pero muchas veces solo estaba evitando enfrentar mis propios proyectos. Lucho terminó su café y soltó la frase que se me quedó grabada. No es fácil ser emprendedor. Y mucho menos pasar a empresario. No tienes nada de lo que estás acostumbrado, ni sueldo fijo, ni prestaciones, ni seguro, ni Infonavit. Lo único que tienes es libertad, y si no sabes usarla, te destruye. Ese día volví a casa distinto. No motivado. No inspirado. Sino incómodo. Me di cuenta de que no quería solo dejar mi empleo. Quería dejar la responsabilidad de diseñar mi propia vida. Y eso era mucho más difícil que renunciar. Esa noche me senté en silencio, sin videos, sin frases motivacionales. Y por primera vez me hice una pregunta honesta. Si mañana no tuviera jefe, ¿sería capaz de ser mi propio sistema? No supe responder. Y ahí entendí que antes de dejar el empleo, tenía que dejar de engañarme. Después de esa conversación con Lucho, nada volvió a sentirse igual en el trabajo. No porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque algo ya no encajaba dentro de mí. Era como usar una camisa que siempre te quedó bien, pero de pronto te aprieta en el pecho. Seguía cumpliendo horarios, entregando resultados, participando en juntas, pero mi cabeza ya estaba en otro lugar. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. El cansancio colectivo. Las bromas repetidas sobre renunciar. La forma en que todos hablábamos del viernes como si fuera una salvación temporal. Me di cuenta de que no éramos un equipo persiguiendo un propósito, éramos personas administrando su aguante. La frase de Lucho no se me salía de la cabeza. Tu empleo paga tus errores mientras aprendes. Yo siempre había visto el sueldo como una recompensa. Ahora lo veía como un colchón. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Decidí hacer algo que nunca había hecho con honestidad brutal. Sentarme a ver mis números sin maquillaje. Abrí una hoja de Excel un domingo por la noche, con una cerveza al lado y el celular en silencio. Anoté todo. Absolutamente todo. Renta, servicios, comida, gasolina, suscripciones, tarjetas, gastos hormiga. Cuando terminé, sentí un vacío en el estómago. No estaba quebrado, pero tampoco estaba lejos. Luego anoté cuánto ganaba en el empleo. Después, cuánto había generado ese mes con mis negocios digitales, que en ese momento eran más un experimento que algo serio. La comparación fue humillante. Yo ya fantaseaba con renunciar, pero mis ingresos alternos ni siquiera cubrían una semana de mis gastos. Ahí fue mi primera caída real. No económica. Egoica.
Me di cuenta de que estaba enamorado de la idea de emprender, no del proceso. Me gustaba imaginarme libre, pero no había demostrado que podía sostener esa libertad. Y eso dolió. Dolió porque me obligó a aceptar algo que siempre evité, no estaba listo. Esa semana intenté compensar el golpe trabajando más en mis proyectos personales. Pero sin estructura, sin sistema, sin horario real. Me decía que ahora sí iba a darle con todo, y aún así procrastinaba. Revisaba redes para inspirarme. Abría cursos y los dejaba a la mitad. Me levantaba tarde los días que podía. Nadie me presionaba, y yo tampoco. Ahí entendía que se refería Lucho con la indisciplina. En el empleo, aunque no me gustara, yo funcionaba porque había consecuencias claras. Llegar tarde, entregar mal, fallar. Pero en mis proyectos personales, las consecuencias eran difusas. Si no hacía nada hoy, mañana. Y mañana se convertía en semanas. Esa falta de presión externa sacó una versión de mí que no me gustó nada. Una noche, frustrado, le escribí a Lucho. Creo que no sirvo para esto, le dije. Me distraigo, me aflojo, no avanzo como debería. Tardó en responder. Cuando lo hizo, fue directo, sin anestesia. Bienvenido. Ahí es donde se caen la mayoría. No porque no sepan, sino porque nadie los obliga. Me explicó algo que nunca había considerado: la libertad no es ausencia de reglas, es la capacidad de ponértelas tú y cumplirlas aunque nadie te vea. Y eso es infinitamente más difícil que obedecer órdenes. Por eso te dije que no dejaras el empleo, continuó. No porque sea bonito, sino porque mientras no tengas sistema, el empleo te presta el suyo. Esa frase me hizo sentir pequeño, pero también lúcido. Decidí entonces dejar de jugar a emprender y empezar a entrenarme para ello. Me impuse horarios personales tan estrictos como los del trabajo. Me despertaba temprano aunque no fuera a la oficina. Bloques de tiempo definidos. Objetivos claros. Medición semanal. Nada glamoroso. Nada motivacional. Solo disciplina. Los primeros días fueron horribles. Mi mente buscaba cualquier excusa para escapar. El celular vibraba, las notificaciones llamaban, el cansancio aparecía sin razón. Pero poco a poco, algo cambió. Empecé a avanzar. Lento, pero real. Aún así, cometí errores. Muchos. Uno de ellos fue creer que podía hacerlo todo. Trabajo formal de día, proyectos de noche, fines de semana llenos de productividad. Me quemé rápido. El cansancio se acumuló. Mi humor se volvió ácido. Empecé a resentir incluso lo que antes me ilusionaba. Una tarde, después de una junta eterna en el trabajo, llegué a casa sin energía. Tenía planeado trabajar en mi proyecto, pero solo me tiré en el sillón. Me sentí fracasado. Pensé, si así estoy ahora, ¿cómo sería sin empleo? Ese pensamiento me dio miedo. Miedo real. Me di cuenta de que renunciar no me iba a salvar del agotamiento si no aprendía a administrar mi energía, no solo mi tiempo. Lucho tenía razón, ser emprendedor no es libertad automática. Es responsabilidad multiplicada. Otro error fue comparar mi proceso con el de otros. Veía historias de gente que en 6 meses dejó su empleo y me sentía atrasado. No veía el contexto, el capital previo, el soporte, la narrativa inflada. Solo veía el resultado y me castigaba por no estar ahí. Eso me llevó a una segunda caída emocional. Una noche cerré la computadora y pensé seriamente en rendirme. En aceptar que tal vez yo no estaba hecho para eso. Que quizá mi destino era el empleo seguro hasta la jubilación. Esa noche dormí mal. Soñé que llegaba tarde a un trabajo que ya no quería, pero tampoco podía dejar. Me desperté sudando, con una sensación de urgencia en el pecho. Al día siguiente, pedí permiso en el trabajo y fui a caminar solo. Necesitaba pensar sin ruido. Recordé todo lo que Lucho me había dicho. Las reglas. Los números. La paciencia. Y entendí algo clave: yo había convertido el dejar el empleo en la meta, cuando en realidad solo era una consecuencia. La meta real era construir algo sólido. Y eso toma tiempo. Ese día cambié el enfoque. Dejé de preguntarme cuándo renuncio, y empecé a preguntarme qué necesito dominar antes de hacerlo.
La pregunta correcta cambia todo. Hice una lista brutalmente honesta de mis carencias: disciplina sin supervisión, consistencia, enfoque, manejo del estrés, sistemas personales, ahorro real. No eran cosas sexy. No daban likes. Pero eran la base. Empecé a ahorrar con intención. No lo que sobraba, sino lo que dolía un poco. Cada peso guardado era una señal a mí mismo de que me estaba tomando en serio. El fondo de un año que Lucho mencionó dejó de parecer una exageración y se volvió un objetivo. También ajusté mis expectativas. Dejé de buscar ingresos rápidos y empecé a construir activos lentos. Cosas que no daban dinero hoy, pero sí mañana. Me costó. Mi mente quería recompensa inmediata. Pero me forcé a pensar como alguien que se prepara para un maratón, no para una carrera corta. La primera vez que mis ingresos digitales igualaron un mes completo de sueldo, no celebré como imaginé. Me senté en silencio. Porque también sabía que podía ser un pico, no una base. Aprendí a desconfiar de los picos y a respetar la constancia. Un día, en otra charla con Lucho, le dije: creo que ya empiezo a entender por qué no querías que renunciara tan rápido. Sonrió. La mayoría no quiere libertad, dijo. Quiere huir. Y huir sin preparación solo cambia de jaula. Esa frase me atravesó. Yo no quería huir. Quería construir. Y ese fue el verdadero punto de quiebre. No cuando pensé en dejar el empleo, sino cuando acepté que antes tenía que convertirme en la persona capaz de sostener la vida que quería. Ahí empezó el verdadero camino. Hubo una etapa en la que sentí que avanzaba, pero en arena movediza. No retrocedía, pero tampoco ganaba tracción real. Desde afuera, cualquiera habría dicho que iba bien, seguía con empleo, mis ingresos digitales crecían lento pero constante, estaba ahorrando, estudiando, organizándome. Desde adentro, sin embargo, la sensación era otra. Era como cargar una mochila invisible llena de dudas. El primer golpe fuerte no vino del dinero, vino del cansancio mental. Vivir con un pie en el empleo y otro en el emprendimiento es una tensión constante. No descansas del todo en ninguno. En el trabajo cumplía, pero ya no soñaba ahí. En mis proyectos soñaba, pero todavía no descansaba ahí. Vivía en un limbo. Y el cuerpo pasa factura cuando la mente no tiene un lugar claro donde asentarse. Empecé a notar señales, me costaba concentrarme, me irritaba por cosas pequeñas, dormía pero no descansaba. Había días en los que me sentaba frente a la computadora de noche, con el tiempo libre para avanzar, y me quedaba viendo la pantalla sin escribir una sola línea. No por flojera, sino por saturación. Ahí cometí uno de mis primeros errores graves: romantizar el sacrificio. Me repetía que así era el camino, que dormir poco era parte del proceso, que aguantar era señal de compromiso. Ignoré lo básico: sin energía, no hay disciplina que aguante. Me estaba entrenando para quemarme, no para sostenerme. El golpe llegó un jueves cualquiera. En el trabajo cometí un error tonto, de esos que normalmente no haces. Mi jefe me llamó la atención. Nada grave, pero algo en mí se rompió. Me sentí incompetente en ambos mundos. Ni emprendedor pleno, ni empleado enfocado. Esa noche llegué a casa con una sensación de fracaso que me apretaba el pecho. Me senté en la cama y pensé seriamente en abandonar todo lo extra y quedarme solo con el empleo. Tal vez esto no es para mí, me dije. Tal vez Lucho es una excepción, no la regla. La comparación volvió a aparecer como un veneno silencioso. Pero en lugar de escribirle a Lucho, esa vez decidí escribir en papel. Sin filtros. Sin frases bonitas. Escribí todo lo que me dolía, todo lo que me daba miedo, todo lo que sentía que no estaba logrando. Cuando terminé, tenía varias hojas llenas de letras torcidas y rabia honesta. Al releerlas, algo se hizo claro. No estaba fallando por incapacidad, estaba fallando por falta de sistema personal. Yo creía que emprender era hacer más. En realidad, era hacer mejor. El segundo golpe vino cuando intenté acelerar procesos que todavía no estaban listos. Vi que uno de mis proyectos digitales empezaba a dar resultados y quise escalarlo rápido. Metí más tiempo, algo de dinero, más expectativas. Durante unas semanas pareció funcionar, hasta que no. Los resultados se estancaron y luego cayeron. No perdí todo,
pero perdí la ilusión de que crecer era una línea recta. Ahí aprendí otra lección que nadie te dice cuando habla de libertad: los ingresos sin base sólida son frágiles. Yo había construido algo que funcionaba mientras yo empujaba con fuerza, pero no tenía estructura suficiente para sostenerse solo. Era otro tipo de autoempleo, no un sistema. Eso me obligó a sentarme otra vez con los números, pero ahora con menos ego. Analicé qué partes del proyecto dependían totalmente de mí, cuáles podían automatizarse, cuáles debía simplificar. Fue un proceso incómodo, porque significó aceptar que muchas cosas que yo hacía no eran necesarias, solo me hacían sentir ocupado. Lucho, cuando le conté, fue claro. Estar ocupado no es avanzar. Avanzar es construir algo que funcione incluso cuando tú no estás. Ese comentario me hizo replantear todo. Empecé a estudiar sistemas, no solo ideas. Procesos, hábitos, estructuras. Dejé de buscar el qué negocio hacer y me enfoqué en el cómo sostener cualquier negocio. Ese cambio mental fue brutal. El tercer golpe fue emocional y vino de un lugar inesperado: la soledad. Emprender, incluso antes de renunciar, es un camino solitario. Ya no encajas del todo con los compañeros del trabajo, pero tampoco perteneces todavía al mundo del empresario. Tus conversaciones cambian, tus prioridades también. Y no todos entienden eso. Algunas amistades se fueron enfriando. No por peleas, sino por desinterés mutuo. Ya no me atraían las mismas quejas, ni las mismas salidas improvisadas que me dejaban vacío al día siguiente. Empecé a valorar más el tiempo en silencio, leyendo, pensando, planeando. Y eso, para muchos, se ve como rareza. Hubo días en los que me sentí solo en mi propio proceso. Mi pareja me apoyaba, sí, pero también tenía miedos legítimos. ¿Y si no funciona?, me preguntaba. Y yo no tenía una respuesta definitiva. Solo tenía un plan y la voluntad de seguirlo. Aprendí a escuchar sin justificarme, a explicar sin prometer, a avanzar sin imponer. El cuarto golpe fue financiero, pequeño pero simbólico. Un mes mis ingresos digitales bajaron justo cuando tuve un gasto imprevisto. Nada catastrófico, pero suficiente para ponerme nervioso. El miedo volvió a asomarse. Esa sensación conocida de dependencia. Y ahí confirmé la importancia del fondo de emergencia. Sin ese ahorro, habría entrado en pánico. Con él, respiré. Ese mes no avancé tanto, pero tampoco retrocedí. Y entendí que la estabilidad no se mide en meses buenos, sino en cómo sobrevives a los meses malos. A partir de ahí, empecé a ver mi proceso como entrenamiento. Cada error era una repetición mal hecha. Cada ajuste, una mejora técnica. Dejé de insultarme por fallar y empecé a analizar como un entrenador interno: qué salió mal, qué puedo cambiar, qué mantengo. La disciplina dejó de ser una lucha y empezó a ser un hábito. Ya no necesitaba motivación diaria, solo cumplir lo acordado conmigo mismo. Días buenos, días malos, el sistema seguía. Eso me dio una confianza nueva. No euforia, confianza. Un día, revisando mis registros, me di cuenta de algo importante: llevaba meses sin pensar en renunciar por impulso. La idea seguía ahí, pero ya no era una fantasía desesperada. Era una meta condicionada. Cuando X y se cumplan. Sin ansiedad. Sin prisa. Ahí entendí que estaba cambiando de verdad. Porque el verdadero aprendizaje no fue sobre dinero, ni negocios digitales, ni empleo. Fue sobre mí. Sobre mi relación con la presión, con el tiempo, con la libertad. Descubrí que no quería ser libre para no hacer nada, sino para elegir con responsabilidad. Ese fue el aprendizaje más duro y más valioso del bloque: la libertad no te quita peso, te lo redistribuye. Ya no cargas órdenes, cargas decisiones. Y eso exige una versión más madura de ti. Cuando volví a hablar con Lucho después de todo esto, no le llevé preguntas. Le llevé resultados modestos, pero reales. Le llevé hábitos. Le llevé claridad. Me escuchó y dijo: ahora sí estás aprendiendo como empresario, no como soñador. Y por primera vez, sentí que ese título no me quedaba grande. Ahí cerró esta etapa. No con aplausos, no con renuncia, no con promesas. Cerró con algo mucho más sólido: la certeza de que estaba dejando de improvisar mi futuro.
Y eso, aunque nadie lo viera, fue un triunfo enorme. No hubo un día exacto en el que pudiera decir ya lo logré. Nadie toca una campana cuando empiezas a hacerlo bien. Los primeros logros reales llegaron de forma silenciosa, casi tímida, como si tuvieran miedo de que los espantara si los celebraba demasiado pronto. Fue más bien una suma de pequeñas señales que, vistas juntas, empezaron a decirme algo que durante años no me había permitido creer, estaba funcionando. El primer cambio real fue mental. Dejé de contar los días que faltaban para la quincena. Puede sonar absurdo, pero durante años mi calendario interno giró alrededor de esa fecha. Ahora, la quincena seguía llegando, sí, pero ya no era el centro de mi estabilidad emocional. Mis ingresos digitales no eran enormes, pero eran constantes. Mes a mes repetían un patrón. No dependían de un golpe de suerte, ni de un cliente milagro. Dependían de procesos que yo mismo había construido. La segunda señal fue el ahorro. Por primera vez en mi vida, el fondo que estaba armando no se deshacía ante el primer imprevisto. Antes, cualquier gasto inesperado me regresaba a cero. Ahora, el fondo seguía creciendo incluso después de usarlo. Ahí entendí la diferencia entre ahorrar por intención y ahorrar por accidente. Ya no guardaba lo que sobraba, sobraba porque yo lo había decidido así. En el empleo, algo curioso empezó a pasar. Dejé de tener miedo. No en el sentido arrogante, sino en el más simple. El miedo dejó de dictar mis decisiones. Si había una junta absurda, la soportaba sin rabia. Si había un comentario injusto, lo escuchaba sin hervir por dentro. No porque me diera igual, sino porque ya no sentía que mi vida dependiera de eso. Y cuando el miedo se va, cambia tu postura, tu tono, tu presencia. Mi jefe empezó a tratarme distinto sin saber por qué. Yo mismo me trataba distinto. Un día, revisando mis números con calma, me di cuenta de algo que me hizo cerrar la laptop y quedarme mirando la pared varios minutos. Mis ingresos digitales ya cubrían mis gastos básicos mensuales. No todos mis gastos, no mi estilo de vida completo, pero sí lo indispensable. Renta, comida, servicios. Lo mínimo para sobrevivir sin empleo. No se sintió como victoria. Se sintió como vértigo. Porque alcanzar ese punto no me dio la seguridad que esperaba. Me dio dudas nuevas. Si ya podía sobrevivir, ¿por qué no renunciaba? ¿Qué estaba esperando? ¿No era eso lo que quería desde el inicio? Ahí apareció una voz peligrosa. No la del miedo evidente, sino la del ego disfrazado de valentía. Esa que te dice ya estuvo, lánzate, si no renuncias ahora eres un cobarde, otros lo hacen con menos. Esa voz casi me gana. Empecé a fantasear otra vez con dejar el empleo de inmediato. Me veía escribiendo el correo de renuncia, sintiendo ese golpe de adrenalina que confundes con libertad. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo que al inicio. Ya no podía tomar una decisión grande solo por emoción. Volví a hablar con Lucho. Le llevé mis números. Le mostré mis ingresos, mis ahorros, mis proyecciones. Esperaba que esta vez me dijera ahora sí. En lugar de eso, sonrió y me preguntó. ¿Y ya tienes el fondo de un año completo? Negué con la cabeza. ¿Y tus ingresos digitales ya son 3 veces tu sueldo? Otra vez no. Entonces todavía no. Sentí frustración. Pero ya puedo vivir de esto, le dije. Sobrevivir no es vivir, respondió. Y mucho menos es ser libre. Esa frase me cayó pesada. Yo quería que validara mi avance, no que me pusiera otro filtro. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Lucho no me estaba frenando, me estaba cuidando de mí mismo. Me explicó algo que no había terminado de entender. Cuando dejas el empleo demasiado pronto, todo tu sistema mental cambia. Cada decisión empieza a oler a urgencia. Cada bajón de ingresos se siente como amenaza. Y desde ese lugar, la creatividad muere y el miedo manda. Si renuncias ahora, me dijo, tus negocios ya no van a crecer para darte libertad, van a crecer para salvarte el mes. Y eso los vuelve frágiles. Salí de esa conversación con una mezcla rara de orgullo herido y respeto profundo. Porque era cierto. Aunque había avanzado, aún no tenía el margen suficiente para equivocarme sin pánico. Decidí entonces hacer algo que nunca había hecho antes, quedarme donde estaba,
pero desde otro lugar. Ya no como víctima del empleo, sino como estratega usando el empleo. Cambié el discurso interno. Dejé de decir tengo que ir a trabajar y empecé a decir este trabajo financia mi transición. Ese simple cambio mental alivió mucho peso. Los siguientes meses fueron de consolidación. Dejé de abrir proyectos nuevos y me enfoqué en fortalecer los que ya tenía. Automatizar. Documentar. Simplificar. Quitar lo que no sumaba. Aprendí a decir no a oportunidades que solo me daban dinero rápido pero me quitaban tiempo y energía. Antes habría dicho que sí a todo por miedo. Ahora elegía. Uno de los logros más importantes fue darme cuenta de que ya no trabajaba todos los días con ansiedad. Podía tomarme una tarde libre sin culpa. Podía descansar de verdad. Y eso, paradójicamente, mejoró mis resultados. Empecé a entender que descansar también es una estrategia. Mi pareja notó el cambio antes que yo. Un día me dijo: ya no estás tan tenso. Antes siempre estabas pensando en qué sigue. ¿Y ahora? Ahora estás aquí. Esa frase me golpeó suave, pero profundo. Porque durante años estuve físicamente presente y mentalmente ausente. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a vivir el proceso sin huir del presente. Pero la duda nunca se fue del todo. Había noches en las que me preguntaba si estaba siendo demasiado prudente. Si no estaba alargando el proceso por miedo. Si no estaba usando las reglas de Lucho como excusa para no dar el salto. Esa duda es traicionera, porque se disfraza de ambición. Para enfrentarla, hice algo clave, definí condiciones claras. No emociones. No corazonadas. Condiciones escritas. Renuncio cuando X ingresos se mantengan durante Y meses y el fondo llegue a Z. Nada más. Nada menos. Eso me dio paz. Porque ya no dependía de cómo me sentía ese día. Dependía de hechos. Poco a poco, esas condiciones empezaron a cumplirse. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con constancia aburrida. Mes tras mes. Sin dramas. Un día, revisando el Excel, me di cuenta de que el fondo de emergencia ya cubría 10 meses. No 12. Pero estaba cerca. Y mis ingresos digitales ya duplicaban mi sueldo, acercándose a la meta de 3 veces. No celebré. Cerré el archivo y respiré. Porque entendí algo crucial. Ya no estaba persiguiendo la libertad con desesperación. Estaba construyéndola con paciencia. Y esa diferencia lo cambiaba todo. En ese punto, la duda dejó de ser enemiga y se volvió una señal de madurez. Ya no dudaba porque no creía en mí, sino porque entendía el peso de la decisión que se acercaba. El empleo, que antes se sentía como una cárcel, ahora era solo una etapa que estaba por cerrarse. Ya no lo odiaba. Le agradecía lo que había permitido construir. Y esa gratitud me confirmó que el cambio era real. No había renunciado todavía. Pero ya no estaba atrapado. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí que el futuro no me iba a pasar encima. Sentí que lo estaba esperando de pie, con los pies firmes y los ojos abiertos. Ese fue el verdadero logro de este bloque, no el dinero, no los números, sino la certeza interna de que ya no estaba improvisando mi vida. Y cuando entiendes eso, ya no hay vuelta atrás. El día que renuncié no fue épico. No hubo discurso inspirador, ni música de fondo, ni sensación de victoria inmediata. Fue un martes normal, con cielo gris y tráfico pesado. Me desperté temprano, como siempre, preparé café y me senté frente a la mesa con la laptop cerrada. No sentía euforia. Sentía calma. Y eso, entendí después, era la señal correcta. Habían pasado más de 2 años desde aquella primera conversación con Lucho, cuando yo quería dejar el empleo por hartazgo. 2 años de aprender a bajar la velocidad, a construir sin aplausos, a resistir la tentación de renunciar antes de tiempo. 2 años de errores, ajustes, noches largas y mañanas disciplinadas. Cuando finalmente se cumplieron las condiciones que yo mismo había definido, no hubo emoción explosiva. Hubo una certeza tranquila, ya no estaba saltando al vacío, estaba cruzando un puente que yo mismo había construido. Los números estaban ahí. Mis ingresos digitales llevaban más de 1 año superando 3 veces mi sueldo, de forma constante, sin picos milagrosos.
El fondo de emergencia cubría 12 meses completos de gastos reales, no estimados optimistas. Tenía seguro médico privado contratado, ahorro separado, sistemas documentados, rutinas claras. Nada era perfecto, pero todo era suficiente. Eso fue clave, suficiente no es espectacular, pero es sostenible. Antes de mandar el correo de renuncia, hablé con Lucho una última vez como empleado. Le conté que ya se habían cumplido las reglas. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: Ahora sí. Ya no te estás escapando, ahora te estás eligiendo. Esa frase me acompañó todo el día. Cuando entré a la oficina y me senté frente a la computadora, miré alrededor con otros ojos. Ya no veía una cárcel. Veía una etapa cumplida. Ese lugar me había dado estructura cuando no la tenía, ingresos cuando los necesitaba y tiempo para equivocarme sin destruirme. Por primera vez, no sentí rencor. Sentí gratitud. Escribí el correo sin dramatismo. Claro, respetuoso, breve. Avisé con tiempo, ofrecí cerrar pendientes, dejar procesos documentados. Mi jefe se sorprendió. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. No intentó convencerme con promesas ni aumentos. Creo que notó algo distinto en mí, no había urgencia, no había enojo. Solo decisión. Las últimas semanas fueron extrañas. Mientras los demás seguían en la rutina, yo ya estaba de salida mentalmente. Pero no desconectado, trabajé mejor que nunca. No por obligación, sino por cierre. Entendí que salir bien también es parte del sistema. El último día entregué mi gafete, apagué la computadora y salí del edificio sin mirar atrás. No sentí alivio inmediato. Sentí peso. Porque la libertad pesa. Ya no había excusas. Ya no había jefe. Ya no había sueldo fijo esperándome cada 15 días. Todo dependía de mí. Los primeros días sin empleo fueron más difíciles de lo que había imaginado. No por falta de dinero, sino por exceso de tiempo. De pronto, nadie me decía qué hacer a qué hora. Mi sistema tenía que funcionar de verdad, no en papel. Y ahí entendí la última advertencia de Lucho: muchos se indisciplinan cuando no hay presión externa. Yo también estuve a punto. La primera semana fue productiva. La segunda, irregular. La tercera, peligrosa. Me sorprendí despertando más tarde, postergando tareas, diciéndome mañana con demasiada facilidad. No porque fuera flojo, sino porque el cerebro busca comodidad cuando no hay amenaza. Ahí fue donde el sistema me salvó. Volví a mis reglas escritas. Horarios. Bloques. Objetivos diarios medibles. Revisiones semanales. No negociables. Me traté como mi propio empleado. Me puse consecuencias. Me exigí reportes. No por castigo, sino por respeto a la libertad que había construido. Entendí algo fundamental: la libertad sin estructura no es libertad, es caos. Con el paso de los meses, el ritmo se estabilizó. Empecé a sentir algo nuevo: propiedad total de mi tiempo. Si trabajaba más, era decisión mía. Si descansaba, también. Ya no había culpa por no aprovechar el día, ni ansiedad por no cumplir horarios ajenos. El tiempo dejó de ser enemigo y se volvió recurso. Los problemas no desaparecieron. Hubo meses más flojos. Proyectos que no funcionaron. Cambios de mercado. Pero la diferencia era brutal: ya no entraba en pánico. Tenía margen. Tenía cabeza. Tenía sistema. Mi relación con el dinero también cambió por completo. Dejé de verlo como salvación o amenaza. Era una herramienta. Importante, sí, pero no sagrada. Ya no gastaba para compensar estrés. Ya no ahorraba desde el miedo. Invertía desde la estrategia. La gente empezó a notarlo. Algunos amigos me decían que me veían distinto. Más tranquilo. Más presente. Otros me preguntaban cómo podían hacer lo mismo. Yo siempre respondía lo mismo, sin vender humo. No dejes tu empleo hasta que no lo necesites. No te vayas sin fondo. No confundas libertad con improvisación. Algunos se decepcionaban. Esperaban un lánzate. Otros entendían. A esos, los acompañaba. Un día, mi hijo me preguntó por qué ya no iba a la oficina.
Le expliqué, con palabras simples, que había aprendido a cuidar mi tiempo y mi dinero para estar más con él. Me miró y dijo. Entonces no dejaste tu trabajo, cambiaste de jefe. ¿Quién? Tú mismo. Sonreí. Porque tenía razón. Años atrás, yo quería dejar el empleo porque me sentía atrapado. Hoy entendía que el empleo nunca fue el enemigo. El enemigo era no tener un plan, no saber cuidarme, no entender cómo funcionaba el juego completo. Lucho me dio 2 consejos simples, pero brutales. No eran frases bonitas. Eran reglas incómodas. Seguirlas me tomó tiempo, disciplina y humildad. Pero gracias a eso, cuando di el paso, no caí. Hoy no tengo sueldo fijo, ni prestaciones tradicionales, ni la falsa seguridad de antes. Pero tengo algo mucho más valioso, control consciente. Sé cuánto necesito. Sé cómo generarlo. Sé cómo protegerme. Sé cómo ajustarme. Y si mañana todo cambiara, si un proyecto se cayera o un ingreso desapareciera, no volvería al pánico de antes. Porque ya no dependo de una sola estructura. Dependo de mi capacidad de construirlas. Eso es lo que significa, para mí, haber dejado el empleo correctamente. No fue un acto de rebeldía. Fue un acto de responsabilidad. Y si algo aprendí de todo este proceso es esto. La verdadera libertad no empieza cuando renuncias. Empieza cuando dejas de necesitar huir.